Y atención a esta noticia, a mediados de 2019, 1 kilo dejará de pesar lo que ha pesado históricamente. Es decir, cambia el patrón de medida. Un equipo de científicos aprobó la nueva definición universal de esta y otras 3 unidades métricas. Su valor ya no será determinado por un objeto, sino por una constante física. El kilogramo es una unidad de medida cuyo valor depende de la masa de un elemento, conocido como el gran K. Desde 1889 es el referente internacional de esta medición. A partir del próximo 20 de mayo, el valor del kilogramo será establecido por una constante física de la naturaleza, denominada constante de Planck. Fue una decisión fácil de tomar después de 30 años de científicos trabajando en diferentes laboratorios en nuestros 60 Estados miembros. Según expertos, la decisión no causará alteraciones en la vida cotidiana. Un kilogramo de tomates o papas no cambiará porque la definición de 1 kilo se basa en varias potencias de 10. Cambiará para las personas que trabajan en elementos materiales infinitamente pequeños. La medida aportará mayor precisión en análisis médicos, sistemas de navegación por satélite o competiciones deportivas. Y para entender un poco más este tema, saludamos a esta hora de la mañana al profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Javeriana, Edgar González. Profesor, buenos días, bienvenido. Muchas gracias. ¿Es su primera vez aquí en Noticias RCN? Es la primera vez, muchísimas Bueno, gracias. Esta es su casa de aquí en adelante. Gracias. Bueno, de una manera sencilla, ¿cómo podemos todos nosotros definir ese cambio en la unidad métrica? ¿Eso es fácil, difícil? ¿Nos va a enredar la vida? ¿Qué va a pasar? No, mejorará mucho las cosas. En particular, esto del kilo, que es una unidad para medir masa. El medir masa es un aspecto tan importante en la vida cotidiana como en la industria, en la investigación. Nosotros prácticamente a diario convivimos con este proceso de medir masa, comprar objetos con una cierta cantidad de masa. El problema que tenemos con la medición de masa es que en todos aquellos sitios donde se trabaja con esta cantidad tengamos realmente el mismo valor de esa masa. Cuando hablamos de 1 kilo, la idea es que 1 kilo aquí sea el mismo kilo que en Italia o sea el mismo kilo que en cualquiera de los países que adopten esta definición. Para lograr eso, pues existen balanzas y existen instrumentos de medida, pero estos tienen que ser calibrados con eso que llamamos el kilo. Y la definición que en este momento hasta ahora estaba presente era: el kilo es un objeto que tiene ese valor que se le ha determinado como un valor de 1 kilo, un objeto que está celosamente guardado en la Oficina Internacional en París de Pesas y Medidas, y cuando se quieren hacer calibraciones tenemos que acudir a un objeto como estos, que es el patrón. Si este objeto llega a cambiar la masa porque pierde átomos, pierde moléculas, puede depositarse algún objeto, si llega a cambiar de masa, el kilo cambia y evidentemente todas esas calibraciones que se han hecho empiezan a tener problemas, empiezan a tener dificultades. ¿En qué consiste esta nueva estructuración de la definición? Que ya la definición de kilo no dependa de ese objeto. En Francia hay unas 6 copias. Pero entonces, ¿de qué depende ahora? Que dependa ahora de algo que se pueda fabricar en cualquier parte del mundo. Okay. Es decir, los expertos hablan de democratizar la definición, que cualquier laboratorio que tenga los medios pueda armar. Es una nueva balanza muy sofisticada, que la pueda armar y con esta balanza define el patrón del kilo. Mejor no hay que dicho, ir hasta profesor, París. vamos a pesar lo mismo aquí que en París o en la China, donde estemos, para que sea un ejemplo práctico, para ver si entendimos bien. 1 kilo de papa va a seguir pesando lo mismo que pesa hoy, digamos, el kilo va a costar lo mismo que pesa 1 kilo, ¿eso no nos va a afectar nuestra vida cotidiana como veíamos ahorita en el reportaje? Que la idea es que las balanzas estén todas calibradas con ese patrón del kilo. Con esta nueva definición se va a mejorar mucho la precisión de lo que es 1 kilo, pero no se notará en nuestras balanzas cotidianas, en las balanzas que utilizamos para pesarnos, en aquellas balanzas para pesar alimentos. Pero sí va a ser trascendental en otro tipo de medidas donde ya esa precisión con esta nueva definición va a permitir evidentemente que mejore muchísimo. Profesor, para la gente del común, ese kilo de papa, ese kilo de carne, de arroz, en fin, lo que sea, ¿va a valer igual? ¿Va a pesar más? ¿Va a pesar menos? ¿Va a valer? A nivel de la vida cotidiana no se sentiría el cambio, pero a nivel de otras actividades, por ejemplo, ahora que están apareciendo tecnologías muy finas que trabajan casi con una precisión atómica,
Aquí esto sí es importante que esté muy bien definido, porque nosotros funcionamos es con consensos, que las medidas que hagamos en una parte del mundo coincidan exactamente con las que se están haciendo en otro lugar del planeta. Si no hay un patrón apropiado, ahora la ventaja es que ese patrón lo pueden fabricar allá, lo podemos fabricar acá y sería el mismo valor de masa. Así que, profesor, ya se nos acabó eso de que cuando íbamos donde la nutricionista decíamos, no, pero en el de la casa yo peso menos. Buenísimo. Lo que necesitamos es que pesemos menos en la báscula. Sí. Profesor Edgar González, gracias por estar con nosotros. Con todo gusto, con muchísimo gusto. Mil gracias, por la profesor. invitación. Un Muchísimas abrazo. gracias. Muchas gracias.